estudiar Apocalipsis y poderlo contrastar con los grandes privilegios que tenemos hoy en nuestra vida. Entonces es maravilloso poder mirar desde esta óptica y sobre todo entender los privilegios que tenemos. Bien, entonces vamos a la retroalimentación. Hace 8 días iniciamos con el último sello, el séptimo sello, que abre las 7 trompetas. Y lo primero que veíamos es que esta apertura del sello inicia con un silencio que es expectante y a la vez contrasta con todo lo que veníamos viendo anteriormente, puesto que cada vez que se abría o se emitía un juicio, pues estábamos acostumbrados a los voces, a los truenos, al juicio. Pero ahora este silencio indica algo mucho más profundo. Entonces, lo que está sucediendo, hemos de entender que hay sucesos que están sucediendo en el cielo y asimismo en la tierra, ¿sí? En la tierra, recordemos el clamor incesante, porque ya hemos pasado por los 6 primeros sellos de los hombres, ¿sí? Específicamente los vencedores. Y en el cielo, pues estas oraciones son escuchadas y efectivamente hay un silencio, una expectativa. Esta expectativa es por lo que está a punto de acontecer. Todo el cielo aguarda silencio, el momento en que Dios se pronuncie. Esto está registrado en Habacuc 2:20, en Zacarías 12:3. ¿Cuál es el evento que está a punto de suceder? Y es que se van a tocar las trompetas. Recordemos que las trompetas para Israel son muy importantes. En este caso, las trompetas van a manifestar la disposición de todo el ejército de Dios para iniciar una parte de la batalla contra los principados en las regiones celestes. Entonces, veíamos que las trompetas para Israel son muy importantes. En Números 10:2 habla que ellas servían para convocar a la congregación. Y muy importante aquí este segundo uso, para hacer mover los campamentos. Y esto generalmente eran también para las batallas, ¿sí? Estos campamentos iban de un lugar a otro y también alertaban a la batalla. Entonces, veíamos aquí la clase pasada que mientras en el cielo van tocándose las trompetas, se van preparando campamentos de ángeles para la salida a la batalla, ¿sí? Recordemos que las trompetas se van tocando una a una hasta completar las 7 trompetas, pero en ese toque de trompeta va saliendo un conjunto de ángeles, se van moviendo para la batalla. Entonces, muy importante, el sonido de las trompetas conecta directamente con los juicios y con lo que viene a suceder en la bóveda celeste. Entonces, todos en nuestra mente podemos empezar a hacernos un panorama. Toque de trompeta, sale al frente, se mueve un campamento que es el que va de ángeles celestiales, que es el que va a dar la pelea contra ciertas huestes que están en cierta región celestial. Bien, entonces, también en el Antiguo Testamento, pues las trompetas servían para agradecer y alabar a Dios. Bien, el uso de las trompetas también está registrado, por ejemplo, en Mateo 24:31, cuando se junten los escogidos, habrá sonido de trompeta. Las trompetas están asociadas con la segunda venida de Cristo. Y esto es muy importante y diferencia aún más lo que nosotros ya tenemos en nuestro corazón. La esperanza, ¿sí?, de Israel será con trompeta, ¿sí?, lo que viene para ellos. Nosotros tenemos epifanía, será un centelleo en un abrir y cerrar de ojos, o sea, nosotros no oiremos ninguna trompeta. Bien, entonces, lo que sucede después de este silencio expectante es que hay el repartimiento de las 7 trompetas y lo hacen
se les dan las trompetas a los ángeles que están delante del trono. Nosotros ya sabemos que hay 7 ángeles que están ahí, se les reparten las trompetas. Pero antes de que inicie la primera trompeta, otro ángel interviene y este ángel se para ante el altar con un incensario de oro y se le da incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia del Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Bien, aquí, entonces, antes de que inicie el sonido de la primera trompeta, este ángel lanza, ¿sí?, unos juicios en respuesta a las oraciones. Las lanza a la tierra. Y nosotros veíamos la clase pasada que este juicio que es emitido es el cumplimiento de una súplica nacional que se hizo en el Antiguo Testamento. Bien, como efecto, como consecuencia de este juicio, entonces el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Entonces fíjense que ya hay el primer movimiento del cielo a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, ahora sí, se dispusieron a tocarlas. Todo esto antes de comenzar. Bien, veíamos la clase pasada, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día. Bien, hasta aquí van los 4 primeros ángeles, 4 trompetas, y hacemos una consideración. La causa que estos juicios recaigan únicamente sobre la tercera parte de lo que estamos viendo es porque aún está presente la misericordia de Dios. Porque de hecho hubiese podido acabar todo de una vez, pero no. Él permite que sea una tercera parte porque todavía hay misericordia. Entonces, aquí hay un suceso muy importante. Viene otro ángel, después de la cuarta trompeta, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Entonces, por lo que viene, que son los terribles resultados, ¿sí?, de las últimas 3 trompetas, es que estas se denominan los 3 ayes, de lo tremendo, del juicio tan terrible que va a caer. Hasta este punto los sellos y las trompetas se han mostrado maravillas en la tierra, en el mar, en el aire, en el cielo, en el sol y la luna. Excelente. Bien, ahora viene la quinta trompeta, que por lo que acabamos de ver sería el primer ay. Y efectivamente es tocada y dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y como vimos la clase pasada, de ahí y del humo salieron langostas como sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Bien, y esto es lo que vamos a trabajar hoy. Eso fue en el toque de la quinta trompeta. Ahora entendemos por qué el primer ay, porque es abierto el abismo. Hicimos una distinción entre cómo se podría ver la diferencia entre los ángeles que son de Dios y los ángeles caídos o rebeldes. Depende si habla la palabra que cayó, fue echado por tierra, pues estamos hablando de los ángeles rebeldes, pero si estamos hablando de un ángel que voló o descendió, son ángeles de Dios. Bien, hicimos una consideración muy importante que nos permite ir yendo a la profundidad
nosotros siempre habíamos pensado que, o no, la verdad no, yo no había entendido en qué consistía este toque de trompetas. Pero lo que podemos ver acá es que a medida que se van tocando las trompetas, los ejércitos van cayendo, los ejércitos malignos van cayendo de la bóveda celestial, pero lo van haciendo de una forma progresiva, es decir, primero van cayendo los de menos rango hasta los últimos que tienen un rango más alto. Es igual o comparable a una batalla de los hombres. Primero siempre al frente están los soldados rasos, que son los primeros que mueren, y al final son los más poderosos. De la misma manera, entonces vemos que al sonido de la primera trompeta caen las huestes de menor rango, ¿sí? Es sobre la tercera, que caen sobre la tercera parte de los árboles y la hierba, afectando directamente el alimento. En la segunda trompeta ya es una montaña, ¿sí? Es un grupo enorme que tiene más poder que el anterior, que el primero, y se precipitan al mar, muriendo la tercera parte de los animales, que es también parte del alimento de los hombres. El tercer ángel toca la trompeta y es esta gran estrella Ajenjo, que ya es de mucho mayor rango, ¿sí? Afecta directamente el sustento de la vida, el agua, ¿sí? Obligando a los hombres a consumir agua contaminada. Y vienen las últimas tres trompetas, porque van a caer lo peor de los ejércitos demoníacos. Entonces, en esta quinta trompeta, dice que vi caer una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo, o sea, algo terrible. La autoridad de esta hueste es de mayor magnitud, pues trae consigo la llave del abismo. No cualquiera podría tener esa llave, de la cual salen huestes destinadas para este tiempo. Bien, entonces ahí quedamos. Al sonido de la quinta trompeta, este primer ay, abre el abismo, del cual salen huestes como langostas. Entonces vamos a entrar un poco más en detalles, ¿sí? En este versículo de la quinta trompeta dice que se le da la llave del pozo del abismo. Esta palabra abismo es la palabra griega 12, abusos, que significa sin fondo, y es una referencia a las regiones inferiores como la morada de los demonios, de donde pueden ser soltados. Es decir, que en este momento están en el fondo del mar, en alguna parte, y que allí están de alguna manera presos, ¿sí? Es muy importante ver el primer uso de esta palabra abismo, que se encuentra en Génesis 1:2. Entonces, fijémonos que Génesis 1:1 es la perfección y en Génesis 1:2 la catástrofe. Dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, recordemos la palabra faz, es la palabra hebrea 6440, panim, que se refiere a la cara de algo, o a la parte superficial o visible, tal como en Génesis 1:2. Entonces, aquí vemos algo muy importante, y es que inicia una gran división. Las tinieblas, las huestes de maldad, se movían sobre la superficie del abismo. Entonces, ellas están allá, ¿sí? En la parte profunda. Ahí se encuentran y ese es por donde se mueven. En contraste, el Espíritu de Dios se movía en la parte superficial del agua. Está en la parte de arriba. Esta es la primera gran división de todo. O sea, de los hijos de Dios, los hijos del adversario, la cizaña, el trigo, todo de aquí en adelante, en todo hay una división. Y lo vemos aquí en este primer uso de la palabra abismo. Entonces debemos tener claro que siempre va a estar presente esa división, abismo. Luego podemos ir y mirar los usos de esa palabra abismo, ahí mismo en el libro de Apocalipsis. Tenemos su primer uso, donde lo estamos leyendo, el quinto ángel. Luego en Apocalipsis 9:11,
nos da más información de ese abismo. Primero nos dice que allí están las langostas, que son las que van a salir, y luego dice que además tienen un rey sobre ellos, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Por esto podemos concluir que dentro de ese abismo hay como un sistema social, puesto que hay una jerarquía, hay un rey y deben haber súbditos o huestes de menor rango. En Apocalipsis 11:7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. De allí mismo sube la bestia, ¿sí? De este sitio, de esta profundidad, él ahorita mismo, o sea, allá están encerrados. Una vez abierto el abismo, de ahí también surge la bestia. En Apocalipsis 21, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Entonces, fíjense que ahora la llave la tiene un ángel de Dios y además desciende con la llave y una gran cadena en la mano. Y lo arrojó al abismo, a Satanás, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, lo que queremos ver es que este es un sitio donde se encuentran todas estas huestes, que está allá y efectivamente tiene un momento donde va a ser abierto y va a ser en este tiempo de la quinta trompeta. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las langostas. Mirábamos que estas langostas, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Bueno, volvamos. El 9.2 dice, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Hay una comparación. O sea, eran tantas y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni cosa verde alguna, que es contra natura, porque eso es lo que ellas hacen, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. El humo y la intensa tiniebla prepara el camino para el terrible juicio que se describe como langosta. La aplicación de este símbolo es para un ejército de huestes de maldad numeroso y destructivo que saldrá del abismo extendiéndose por la tierra y así atormentar a aquellos hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. El ejército de destructores es encabezado por Apolión. Y de alguna forma se habla de los 144.000, ya que contrastan con los que no fueron sellados. Las langostas van a ir a los que no tuvieron el sello, ¿sí? Bien, hay una profecía en Joel acerca de este tiempo. Dice en Joel 1.3, cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Esto que dice Charles Wesch, que lo que va a suceder es terrible. Aquí lo que hay es una figura de devastación. No va a quedar nada, ¿sí? Dios les decía que se lo contaran a sus hijos para que ellos tuvieran la oportunidad de guardar su corazón y que estos juicios no los alcanzasen, ¿sí? En Joel 1.15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Recordemos que estamos ubicados en el gran día en el que Dios juzga. Bueno, de aquí en adelante nos vamos a introducir en las plagas específicamente. Bien, los juicios del Apocalipsis, lo que ya escuchamos, las aguas convertidas en sangre, las langostas, la muerte de los árboles, etcétera, etcétera, tuvo su tipo en las plagas de Egipto. Entonces, atrás, en estas 10 plagas, fueron su tipo y el antetipo
está acá representado en las plagas de Egipto, en las plagas, perdón, de Apocalipsis. Bien, ¿dónde inicia todo? Todo fue descrito por Dios. En Éxodo 7:4 dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Entonces, fíjense que lo que sucedió en Egipto efectivamente fueron juicios. Y recordemos que los juicios de Dios son perfectos. Bien, en Éxodo 30:10 dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Es un pacto. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Esta palabra maravillas es la palabra hebrea 6381, palá, que significa algo extraordinario, prodigioso. Se usa principalmente para Dios como nombre, para expresar acciones que sobrepasan las capacidades y expectativas humanas, ¿no? Es algo maravilloso. Hay un pacto dado por Dios donde Él iría a ejecutar maravillas de tal carácter, como lo que nosotros ya hemos escuchado, que la tercera parte del sol va a oscurecerse, que la tercera parte, eso es algo inimaginable, cual nunca se conocieron en toda la tierra. Bien, el pacto de las maravillas se va a cumplir en Apocalipsis, aunque en Egipto se vieron señales y maravillas, el cumplimiento de esta profecía va a ser en Apocalipsis. Es aquí, y viene una parte muy interesante, que el faraón encuentra su antetipo en la bestia. Entonces aquí viene la comparación. En Egipto tenemos al faraón, que él fue el que endureció su corazón, no quiso y no quiso, ¿sí?, dejar salir a su pueblo. Y el antetipo en Apocalipsis será la bestia, ¿sí?, obviamente con su corazón más que endurecido al 200, a lo que se puede, pues. Y viene también Egipto como tal, la nación, es el tipo del mundo, de aquellos que se rebelaron, que pelearon contra Israel, el mundo, los demás. Bien, lo que vamos a hacer de aquí en adelante son unas consideraciones muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos acerca de estas señales específicamente que ocurrieron y que van a ocurrir en el cielo, en esa bóveda celeste, entonces pues uno tiene como, bueno, ¿y finalmente quién las va a ejecutar? ¿Dios, el adversario? ¿Cómo van a suceder? ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto acerca, por ejemplo, de los caballos. ¿Se acuerdan cuando salen los caballos? Son estas huestes de maldad. Entonces vamos a mirar la situación y vamos a hacer consideraciones. Bien, lo primero y más importante para poder hacer todo este estudio pequeño es otra vez reconocer que Dios tiene el control sobre todo. Ese es el punto de partida. Sus señales y maravillas las va a realizar utilizando distintos agentes, situaciones, huestes al adversario, utilizando su poder, utilizando pueblos, utilizando naciones, utilizando lo que él tenga que utilizar. Entonces, esa es la premisa con que partimos. Dios prometió, hizo un pacto, dijo, haré maravillas y señales. Y nosotros hemos de entender que Él, como lo vamos a ver, si lo dijo, lo cumple. Nosotros ni siquiera deberíamos considerar importante, ¿sí?, saber a través de quiénes. Pues la palabra lo dice en algunos casos, en otros casos no lo dice. Entonces, lo importante de esto que vamos a mirar, de todas esas señales que van a ver, es que Dios lo dijo y así será. Como por ejemplo está registrado en Génesis 1:3. Una vez ya vimos esos usos del abismo, de la separación que hay, lo siguiente que Dios dice es, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Aquí no hubo intermediarios, nada, su poder, punto. Entonces, esa es, digamos, la parte que nosotros tenemos que tener totalmente clara. Ahora, Dios en su palabra, a veces, si Él quiere, nos permite ver, ¿sí? Deja entrever quién hace las acciones, ¿sí? Y hay otras veces que no, ni idea. Sencillamente aparece la situación y no lo podemos saber, ni tampoco es importante que lo sepamos. Solamente que Dios permite y efectivamente ya hemos visto cómo Él da poder, ¿sí? Un poder limitado, un poder supervisado para ejecutar las cosas. Eso no lo podemos olvidar. Entonces, en este caso vamos al final a ver qué pasa. Bueno, pero por ahora veamos cómo Dios efectivamente tiene medios para ejecutar las cosas. Dice en Éxodo 4:6, todos estos ejemplos que vamos a ver están en el contexto de lo que Él hizo como maravillas y señales en Egipto. Entonces, en una de esas, le dijo además Jehová a Moisés, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Esto es, pues, una maravilla, es una señal tremenda. 7, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne. Algo espectacular. Entonces, ahí pues Dios lo hizo, su poder, listo. Versículo 17 de ese mismo capítulo. Dice, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Entonces, ahora fíjense que Dios permite a través de un instrumento que se hagan las señales, pero pues el poder salía de él, a través de la vara y a través de Moisés. Versículo 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, Dios tiene muchas maneras de ejecutar las cosas, diversas formas, ¿sí? Además, hemos de entender y sabemos que Él es el Todopoderoso. Así que para ejecutar estas maravillas y señales, Él se vale del medio que necesite valerse. Bien, también tenemos que saber que obviamente el adversario tiene poder y él también hace señales y maravillas, pero mentirosas, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que, por supuesto, vamos a necesitar entender que hay cosas y señales engañosas. ¿Por qué? Porque él tiene el poder para hacerlas. Dios le dio un cierto poder al adversario. Todos nosotros sabemos que él fue el segundo en su jerarquía, ¿cierto? Y eso significó que Dios le dio mucho poder. Así que él puede hacer señales, maravillas, pero ojo, siempre con un propósito. Es para el otro lado. El propósito es matar, hurtar y destruir, como está registrado en Juan 10:10, parte A. Entonces, efectivamente, en el Apocalipsis, Él se va a ir con todo. Él necesita engañar a la gente con señales y maravillas. Y entre otras, le va a dar poder a su bestia, ¿sí? Necesita el poder para que Él haga las señales y maravillas para engañar. En 2 Tesalonicenses 2:9 dice, la bestia, ¿sí? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, efectivamente, esta bestia va a tener el poder, ¿sí? Según de Tesalonicenses 2:9. En Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y es cierto, él tiene todas estas cosas.
y se las facilita y se las da, porque recordemos que él en Apocalipsis va a hacer señales y maravillas, necesitan engañar a la gente, y como la gente, ya vamos a ver qué es lo que le pasa, pues va a creer. Entonces, hemos visto que Dios tiene el control, que Dios puede hacer sus señales y maravillas utilizando distintos medios, agentes, lo que Él tenga que utilizar, ¿sí? Y como nos lo ha mostrado la palabra. Y el diablo también, pero vamos a ver que las señales de Dios siempre van a estar por encima, siempre van a estar por encima de las del adversario. Esto lo vimos en un evento en Éxodo 7:10, cuando ambos bandos hicieron culebras con sus varas. Entonces dice en Éxodo 7:10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, o sea, quedaron iguales. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Hasta aquí uno lee y tremendo, imagínense el poder que tiene el adversario de convertir algo que es algo inmaterial, un trozo de madera, en darle vida, ¿sí? Y ponerlo a funcionar, digámoslo así. Más la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Ahí quedó demostrado quién tiene el poder por encima de todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se podrían reconocer estas señales? ¿Cuáles son las de Dios y cuáles son las del adversario? Las del adversario, sencillamente siempre son para matar, hurtar y destruir. Las señales y maravillas del Padre no. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto en este contexto de las señales y maravillas. Bien, en algunas ocasiones el Padre no deja saber la forma de llevar a cabo su voluntad, y pues no se debe cuestionar, está bien, no lo sabemos, no lo dice, no hay problema. En otras ocasiones sí. Por ejemplo, hubo una ocasión cuando Israel cayó cautivo en manos de los asirios. Utilizó su afán de conquistar, de enriquecerse, y permitió que Israel fuera su esclavo. Entonces, a través de toda esta cautividad, Dios muestra, ¿sí?, que Él permite. Entonces, la esclavitud se dio ya que Israel se había apartado de los mandamientos de Dios. Los asirios no tuvieron conciencia ninguna de que Dios les estaba permitiendo ser amos de Israel, y fue fácil para ellos conquistarlos. ¿Por qué? Porque todo esto Dios lo estaba permitiendo, y Dios acá muestra, ¿sí?, que fue a través de esos asirios que ellos caen esclavos y el resto. Entonces, solo Dios lo dijo y así va a ocurrir con respectos. ¿El que dijo? La luna y el sol quedarán heridas, ¿sí? ¿Que Dios lo permite? Sí, claro. ¿Que lleva su concreción sin necesidad de saber los medios? Sí. ¿Que utiliza al adversario, el poder, a los pueblos, a las huestes? Pero Dios tiene el control sobre todo. ¿Con qué fin? Para que los hombres se arrepientan. Siempre es el propósito de Dios. Fíjense que el propósito del adversario es hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito de hacer sus señales y maravillas. Pero Dios siempre busca hacer todas esas señales para que los hombres se arrepientan. Y a veces lo logra, ¿cierto? Cuando ven cosas grandes, las creen y se arrepienten. Pero ¿qué va a pasar? En Apocalipsis el hombre no se va a arrepentir y va a seguir blasfemando contra Dios. Bien, entonces, esta es una consideración muy importante en este contexto de lo que va a suceder en este tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir mirando. Efectivamente, las maravillas de la oscuridad, del sol, la luna y las estrellas se van a realizar porque Dios así lo profetizó. Estaba escrito.
En Isaías 5:30, mirará hacia la tierra y aquí las tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. En Ezequiel 32:7, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y te haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. En Joel 2:10, delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas traerán su resplandor. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y el mismo Señor Jesucristo, en Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dios lo dijo y así será. Bien, entonces, las plagas de Egipto son el tipo. Recordemos, entonces la primera plaga, volvió el río en sangre y murieron los peces, Éxodo 4:9. La segunda plaga inundó la tierra de ranas, Éxodo 8:3. La tercera plaga afligió al hombre con piojos, Éxodo 8:16. La cuarta plaga, el territorio con enjambre de moscas, Éxodo 8:24. La quinta afligió al ganado con grave mortandad, Éxodo 9:3. La sexta afligió a los egipcios con forónculos. La séptima mató el ganado con granizo, Éxodo 9:18. La octava, langostas, Éxodo 10:4. La novena, densas y terribles tinieblas, Éxodo 10:21. La décima, mató a todo y a cada uno de los primogénitos. Estas plagas tendrán su antetipo en Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, Apocalipsis 16:13. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, Apocalipsis 16:21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, Apocalipsis 9:3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Ahí está. Estas también son señales y maravillas que tendrán su concreción en Apocalipsis. Bien, ahora podemos leer esta historia vista con una óptica muy importante, ¿sí? En Salmos 78:1, recordemos siempre la unidad de la palabra. O sea, me encanta que uno puede, ahora que tiene como el entendimiento, buscar y ver cómo estas piezas se encajan, ¿sí? En Salmos 78:1, bueno, yo leo a partes, dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Me encanta que siempre Dios les proponía que lo contaran a los hijos de sus hijos. 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Aquí está el uso de la palabra. Versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. 13. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. 14. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. 16. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender las aguas como ríos. 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. 19. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? 24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, casi nada, y les dio trigo de los cielos. 25. Pan de nobles comió el hombre. Otra versión dice que pan de ángeles. Les envió comida hasta saciarles. 32. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas.
33, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. 37, pues sus corazones no eran rectos con él. 38, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira. 39, se acordó, esto me encanta, de que eran carne, soplo que ya no vuelve. Bueno, me encanta que Dios se acuerde que nosotros somos carne y que somos un soplo ahí. Bueno, listo. Sigamos viendo la unidad. Salmo 78, 40, leyendo acerca de esto mismo. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? 42, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. 43, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y las ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. 47, sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. 48, entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. 49, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Hizo morir a todo primogénito en Egipto. Aquí Dios nos deja ver algo en esta última parte. Un ejército de ángeles destructores, sí. Hizo morir a todo primogénito en Egipto. Bien, en Corintios también se habla acerca de estos juicios y de esto que estamos, del mismo tema. Primera de Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Genial como lo dice. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por quién? Por el destructor. Bien, entonces hasta ahí hay una unidad. Entonces, aquí nosotros podemos ver que si uno mira, Dios deja ver quiénes, ¿sí?, ejecutaron estas plagas. Vamos a hacer la última consideración acá. Siempre que se habla de las plagas de Egipto, nosotros en lo que habíamos aprendido antes, hablábamos acerca de unos verbos activos con autorización o permiso. También Juan me dice que se llama voluntad permisiva del Padre. Recuerden, entonces Dios siempre tiene el control y Él permite, ¿sí?, que los seres vayan, hagan su voluntad y Él lo permite, ¿sí? Entonces, estamos viendo estos juicios, estas maravillas, estas señales. Siempre hemos de saber que el juicio de Dios es perfecto, ¿sí? El día de la venganza. Estamos hablando del mismo Dios de amor, el Dios de perdón, el Dios misericordioso y lento para la ira. No podemos salirnos de ahí. Y lo digo porque nosotros siempre fuimos enseñados en un pedazo, que Dios era bueno, ya. Entonces, ahora hemos visto que ese mismo Dios absolutamente bueno es un Dios justo, hace juicios justos y venga, ¿sí? ¿Por qué? No porque tenga las emociones de nosotros los hombres, sino porque es el día en que Él retribuye, ¿sí? Él paga lo justo y es importante que nosotros lo recordemos y lo entendamos. Entonces, este Dios lento para la ira, pero Él permite, ¿sí? Y permite porque el hombre se aleja tanto de su voluntad, de su santidad, se aleja, que Dios le permite. Es más, Dios deja que caiga en un poder engañoso para que crean la mentira. Esto es algo, digamos, que nosotros hemos de entender,
¿sí? Ese poder engañoso que Dios manda es a aquellos que ya no obedecieron al amor de la verdad, o sea, que ya no, están totalmente engañados, pues Dios, en cierta forma, están engañados, sigan ahí porque eso es lo que ustedes creen. En 2 de Tesalonicenses 2:7 dice acerca de este poder engañoso. Aquí es importante que nosotros lo entendamos para Apocalipsis, ¿sí? Que la gente va a estar tan cegada que no va a poder ver nada de esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque ya lo viven y no lo entienden, ¿sí? Dice en 2 de Tesalonicenses 2:7, dice, porque ya, estamos hablando de ese momento, está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, gracias, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, hemos visto estas señales, hemos estado hablando de estas señales y maravillas, que para nosotros, sí, o sea, lo vimos atrás en el Antiguo Testamento y sabemos que van a suceder, pero van a haber hombres que no lo van a entender porque están tan engañados, no van a poder ver muchas cosas. Voy a dar un ejemplo. En estos tiempos ya, ¿sí? El hombre ya está en su mente tan engañado que hay ejemplos tan sencillos, ¿sí? Ya existen simulaciones, películas de Marvel, en los cómics, que hablan de todos estos hombres que tienen poderes, ¿cierto? ¿Se han visto? Bueno, cada vez sale el capitán, yo no sé qué, bien, comiquitas y todos tienen poderes, poder contra esto, poder, o sea, y ellos hacen grandes señales y maravillas, pero la gente solo va hasta ahí, o sea, la gente cree que eso es lo que ve, que este fulano tiene poder, pero no pueden ir más allá porque no lo entienden, que realmente están preparando su mente, ya están preparados para cuando vengan todas estas señales y maravillas, ¿sí? Estos héroes, llamados así por la industria cinematográfica, que tienen poderes para hurtar, matar y destruir. Aún se cree que es solo invención de quien está haciendo una película o quien está vendiendo un álbum o de los juegos de ficción, bueno, en línea, ¿sí? Pero lo que no saben es que están siguiendo la corriente de este mundo. Así el diablo quiere que sea. Punto. Necesita que cada vez los niños más pequeños vivan en este mundo lleno de fulano, el Capitán América, el yo no sé qué, que tiene poderes. ¿Por qué? Porque es una forma de tenerlos engañados, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir cuando se presenten todos esos espíritus diabólicos? Que la gente los va a aceptar, o sea, normal, ¿cierto? Porque ya, el niño va a decir, pues claro, mire, este es el que tiene el poder contra el fuego, contra la nieve, yo no sé, porque yo no veo nada de eso, pero así va a ser, ¿sí? Y lo más tremendo, se van a mezclar con ellos, ¿sí? Se van a mezclar con ellos como en los días de Noé. ¿Recuerdan esta mezcla entre ángeles caídos y hombres? Allá se dio una mezcla, bueno, donde nacieron los gigantes, no sabemos cómo, porque Dios no nos permite saber cómo fue la mezcla, solamente nos dice que se mezclaron. De la misma manera en estos tiempos, con todas estas señales, maravillas y prodigios engañosos, los niños y la gente ya tienen su mente muy preparada
para recibir esos espíritus que tienen tanto poder, que van a salir del abismo, como lo hemos visto, y pues será lo más normal, ¿cierto? O sea, fulano que tiene el poder y se van a mezclar, ¿sí? Entonces, nosotros ya lo vimos de alguna forma porque vimos el caballo blanco, que son todos estos falsos cristos, ¿cierto? Y la gente los va a aceptar porque la gente está en su mente necesitada de la paz, en su mente necesitada de un gobierno que supuestamente los va a liberar, etcétera, etcétera. Pero vienen todas estas huestes que van a llegar a completar este escenario y para el hombre va a ser como muy normal. De hecho, ya muchos programas de Discovery, perdón que me pasé, han preparado la mente con todo esto de los extraterrestres, los alienígenas ancestrales, los Anunnakis, sí, o sea, la gente ya espera, sí, ya llegaron los marcianos, bueno, listo, que llegue porque ahora sí, sí, ¿por qué? Porque nos han preparado y ese poder engañoso está ya en movimiento. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que esto es un hecho, que esto no es ciencia ficción y que efectivamente. Muy bien, entonces, para cerrar aquí, los juicios de las trompetas y las copas del Apocalipsis son repeticiones o paralelos, pero a una escala monstruosa, porque allá era únicamente Egipto. Ahora aquí va inclusive a tomar la bóveda celeste. ¿Sí? O sea, la escala se va a multiplicar no sé cuántas veces y va a ser muy grande. El mismo Dios es quien ha dicho que el día del Señor, Él mostrará maravillas en los cielos y señales sobre la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre. Si para nosotros un evento como un eclipse que dura unos, a veces hasta minutos, poquitos, es una cosa magna, ahora imaginémonos un tercio de la Tierra, del Sol, perdón, o de las estrellas oscuras. Entonces, las plagas de Egipto alertan y preparan para los juicios de Apocalipsis. El futuro de Israel se conecta por un paralelo con el Éxodo. Fíjense que allá Dios lo sacó, ¿sí?, de Egipto contra todo pronóstico. Efectivamente, Dios va a sacar su pueblo al otro lado de la gran tribulación y todas estas cosas. Entonces, esto es lo que tenía para contarles. Después seguimos con los escorpiones, que Dios los bendiga. Gracias. Juan, tienes la palabra, por favor, sí, el internet. Juan, esto es sencillo. Bueno, no sé qué pasa. No sé qué pasa aquí con... ¿Será que Juan no tiene señal? No. Bueno, entonces yo... déjame, ¿me dejas ver, Miguelito? Sí, sí, perdón. Ok, ya llega, sí. Yo ya iba a Sí, decir la parte B. sí, espero que me escuchéis perfectamente. ¿Cómo me Sí, ya, escucháis? sí. Oh, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios he escuchado muy bien la conversación. Al principio tenía aquí algunos problemas. Veía que la internet estaba muy débil, pero yo sí que lo escuché todo y fue genial, fue como siempre. Ah, me encanta esta división tan buena que hace nuestro Dios en el primer versículo de la Biblia. Nos dice que hubo unos cielos y tierra que se volvieron desordenados y vacíos. Cuando se volvieron desordenados y vacíos, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, como ha explicado Amparo, y nuestro Dios se movía por la faz de las aguas. Bueno, aquí hay una división. No sabemos lo que es el abismo, nadie nos lo ha dicho, no sabemos lo que son las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo esto se hizo? Pues no nos lo dice, no tenemos que hacer interpretaciones privadas,
El hombre pues intenta indagar qué es la luz, pero todavía al día de hoy no encuentra una explicación satisfactoria. Ha descubierto que las cataratas del Niágara pues efectivamente ocasionan con las dínamos una electricidad, una fuerza que ha conseguido canalizar y llega pues hasta la lámpara de nuestras casas que nos da la luz. Pero no comprende lo que es la luz todavía, al día de hoy. Sin embargo, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto es muy interesante para todo lo que estamos viendo, porque Amparo y yo nos pusimos a meditar quién hace todas estas cosas, quién lleva estas plagas por delante. ¿Es el adversario? ¿Son las huestes de maldad? ¿Son Dios y sus huestes? Bueno, pues efectivamente, como Amparo ha dicho, Dios tiene muchísimas maneras de llevar a cabo su propósito, su voluntad. Pero lo que sí que tenemos que ver es esta gran división. Y esa gran división se da efectivamente porque 1/3 de los ángeles que Dios había creado se rebeló. Imaginaros, Dios podía haberle quitado el poder al adversario y ya no hacía mal, ya no hacía daño ninguno. Y nosotros los hombres tenemos mucha tentación en pensar que si tuviésemos los destinos de la humanidad y de la creación en nuestras manos, pues que lo haríamos mucho mejor que Dios. Qué cosa más fácil. Haber hecho el lago de fuego justo después que el adversario se rebelase y hacía algo. Y además podemos pensar que, ¿por qué hizo el árbol del bien y del mal en el medio? ¡Qué tentación tan grande! Yo no le hubiera puesto el árbol al hombre. Le hubiera enseñado tranquilamente que comiera del huerto, que hiciese sus cosas. ¿Ves? Nosotros nos podemos ir por la tangente y descubrir 1000 maneras mejor que lo que Dios hubiera hecho. Yo creo que es por esto que nuestro Dios está siempre repitiendo, y sobre todo, no solo en el Apocalipsis, pero en muchas partes de las Escrituras, yo soy santo, justo y bueno. Yo soy santo, justo y bueno. En el Apocalipsis lo vemos más veces, tal vez más veces repetido, porque vemos toda esta terrible circunstancia y escenarios que no entendemos casi nada y pensamos, ¿cómo es que puede Dios permitir todo esto? Bueno, pues yo soy santo, justo y bueno. Cuando ciertamente reconocemos nuestra debilidad, que es lo que Dios quiere, porque el hombre, cuando cayó, cogió la misma naturaleza del adversario. En primer lugar, hay un versículo que dice que irrevocables son los dones y los llamamientos de nuestro Dios y Padre. Por tanto, si Dios le dio ese poder al adversario, Él no puede quitárselos. No sería santo, justo y bueno si le quitase ese poder al adversario. ¿Entiendes? Pero nuestro Dios lo que sí que nos ha diferenciado en el Apocalipsis al principio, y no podemos perder de vista lo primero que nos enseña. Lo primero que nos enseña es el trono en el cielo. Lo primero que nos enseña es la reunión de las huestes celestiales a su alrededor, todos echando sus coronas a sus pies, que sabemos que son poderes que cada uno tenía, poniendo sus poderes personales al servicio de nuestro Dios, porque naturalmente iba a llevar a cabo
una obra impresionante. Lo primero que vemos es esto. Entonces no debemos perderlo de vista porque la idea principal es todo lo que ocurre está en el control de nuestro Dios. Muy bien, Amparo y yo estuvimos un tiempo indagando de dónde viene la plaga, de dónde viene las señales. Unas son engañosas, las otras, pues no, las otras son perfectamente para llevar el propósito de nuestro Dios a cabo, que es exactamente la redención. Es decir, pero indagando acerca de esto, indagando acerca de cuál era la fuente, pues ciertamente se llegó a una conclusión. O sea, es que me dijo el Espíritu, yo permito que sea así, que no sepáis de dónde viene. ¿Entiendes? Yo permito. Pero si nosotros nos quedamos con la idea principal que nos enseñó al principio, todo está debajo de mi poder. Todo ocurre porque yo así lo permito. Y tenés que recordar que yo soy santo, justo y bueno. Y que tengo mil maneras de hacer las cosas. Y unas veces utilizo un utensilio y otras veces utilizo otro. Acordaros que a Jesucristo le pedían señales. Y Jesucristo decía generación adúltera, que piden señales. Por tanto, nuestros ojos no se deben fijar tanto de dónde provienen todas estas cosas. Es de aquí, es de allí, es el ángel bueno, es un ángel. En primer lugar, dice que los ángeles de Dios son vigilantes. Vigilantes en el Apocalipsis para que los espíritus demoníacos no ultrapasen aquello que pueden hacer. Como les ocurrió a los del día de Noé, que efectivamente perdieron su dignidad, perdieron sus limitaciones, fueron más allá de lo que podían hacer. Y entonces fueron encarcelados para este día y hora. Y fueron encarcelados en este abusos de donde van a salir estos espíritus. Por tanto, no es tan importante. Realmente lo que ocurre es que esto sucede por determinación de la palabra de Dios. Yo lo dije y se hizo. ¿Cómo se hizo? Unas veces nos lo dice. Cuando Israel se apartaba, pues Moisés le dijo, no os apartéis de Dios, porque si no, realmente vendrá un pueblo de rostro fiero y de dura cerviz, y va a ocurrir esto, esto y esto, por tanto, quedaros aquí en mi protección. Pero Dios no le pone ataduras a nadie. Dios le ha dado una libertad al adversario y a sus huestes. Dios le ha dado una libertad al hombre y efectivamente el hombre puede salir de su protección y alejarse tanto que aunque Dios pudiese, pura y simplemente Él es bueno, justo y santo para no parar el resultado, no parar el daño que esta persona va a sufrir. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios lo dice y se hace. A veces nos utiliza a nosotros y somos utensilios suyos. Acordaros que Pablo dijo, no pongáis vuestros ojos en los hombres, no pongáis los ojos en Pablo, no pongáis los ojos en Bernabé, no pongáis los ojos en Apolos. ¿Qué son? Sino servidores a través de los cuales habéis creído. Por tanto, Él cuando quiere utilizarte a ti, te utiliza para que tú lleves a cabo sus propósitos. Otras veces no. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque os voy a decir el peligro que nosotros hemos tenido cuando nos han dicho que nosotros podíamos hacer todas las señales y maravillas que hacían los apóstoles en el libro de Hechos. Bueno, pues yo he procurado durante 30 años realizarlas y siempre se me decía que era por falta de fe. ¿Entiendes?
El decirle a alguien que puede hacer maravillas y señales porque tiene a Cristo dentro, no es más que parte del ministerio de iniquidad. ¿Entiendes? Porque estos poderes, como se los dio a Moisés, son muy determinados. Y Jesucristo le dio poder a los 12. Y Jesucristo le dio poder a los 70. Y no eran todos aquellos que confesaban con su boca que Jesucristo era el Señor, que tenían la autoridad ofrecida por nuestro Padre Celestial para realizarlas. De manera que estas señales engañosas que van a aparecer en el Apocalipsis serán hechas por los que digan, mira, Cristo está aquí, mira, Cristo está del otro lado, mira, Cristo viene aquí, mira, Cristo está allí. ¿Entiendes? Y Jesucristo, nuestro Señor, que está hablando de esa altura, dice, no los creáis, porque su venida será como el relámpago que atraviesa el cielo de una zona a la otra. Va a ser tan claro, como todas las cosas que nuestro Dios hace, que no va a haber dudas ningunas, de manera que no los creáis. Esta semana me ha llamado una creyente española que sigue, yo le envío las enseñanzas que hace Amparo y sigue, es Charo Quesada, y me decía, qué maravillosa exposición. Había escuchado otros cursos acerca del Apocalipsis, jamás había entendido nada. Es decir, de todas estas cosas, porque ciertamente hemos entendido tan mal absolutamente todo. Por un lado nos enseñaban la gracia de nuestro Dios, y ahora me doy cuenta que nosotros los hombres caídos y las mujeres caídas tenemos la misma naturaleza del adversario, y nosotros no somos mejores, los creyentes, pero refrenamos nuestra maldad. ¿Cómo? Dándonos por muerto y dejando que salga Cristo en nosotros. Y esto es lo que está haciendo nuestro Dios, formando a Cristo porque se lo permitimos. Y este Cristo, cuando quiere, es un instrumento. Cuando Dios quiere, utiliza un ángel suyo para llevar a cabo sus propósitos. Cuando Dios quiere, lleva a los asirios para llevar a cabo sus propósitos, como ocurrió. Invadieron Israel. Y fueron, en ese caso, el utensilio fueron los asirios. Y los asirios, el pensamiento que tenían era robar, matar y destruir. Conscientes de que fuesen el utensilio de Dios. Sin embargo, Dios utilizó que invadiesen Israel, efectivamente, en ese caso, con los asirios, igual que sucedió con Nabucodonosor. Por tanto, no es tan importante el utensilio, no pongáis los ojos en el utensilio, no pongáis los ojos quién hace las señales. Yo lo digo y se hace. Y tengo 1000 maneras de hacer las cosas. Y en este caso, efectivamente, nuestro Dios y Padre es muy lento para la ira. Él realmente detesta que esta condenación le venga al hombre, pero lo ve separándose tanto de él por su libre albedrío que efectivamente les manda este poder engañoso. ¿Cómo? Haciendo caer las estrellas que abren el pozo del abismo y efectivamente saliendo todos instrumentos para llevar a cabo los juicios. Así mismo, pero recordar, yo soy santo, justo y bueno. Yo he permitido absolutamente todas estas cosas cuando ya el hombre se separó tantísimo de mí que efectivamente esto es lo que procuran. No solo
¿Por qué se dice que son los ovnis, que son extraterrestres? Porque se ven las obras que están hechas en muchas partes del mundo y que no podrían haber sido los hombres. Ellos no saben que efectivamente en los días de Noé hubo esta mezcla de seres espirituales con, cuando dice Dios, los hijos, y les llama hijos porque fue Él que los creó, ¿entiendes? Con las hijas hermosas de los hombres, escogieron entre ellas y efectivamente nosotros no sabemos cómo, pero es el poder del adversario que sabe perfectamente cuáles son las leyes de la genética y consiguieron hacer un híbrido del cual Goliat es uno de ellos, eh, y les llama a Dios los valientes de renombre de la antigüedad. ¿Entiendes? Y esto es lo que hace con que en la isla de Pascua aparezcan unas estatuas de piedra que además no existían, rocas de ese calibre, y nadie sabe cómo han aparecido. Y entonces tiene que haber sido un poder extraterrestre, ¿entiendes? O sea, esta es una forma de engañar. Se dice que les manda un poder engañoso y que ciertamente van a creer a la mentira. Otros programas están hablando acerca de la parapsicología, de cómo se comunican con los muertos, ¿entiendes? Y es la mentira, no moriréis, la misma mentira del adversario. Y son espíritus diabólicos engañando. Y todos cuentan testimonios de que efectivamente han hablado con su abuela y tenían la misma voz como la La hechicera de Endor. sí, exacto, de Saúl. Cuando veía que Dios no le respondía, se fue a investigar con la de Endor. Bueno, pues todo esto está llegando a ser a un límite que Dios efectivamente sabe que ya no puede parar la ira, y Él se atribuye a sí mismo el día de la venganza, pero recordando siempre que Dios es santo, justo y bueno. Es decir, cuando Él llega a este extremo, es porque aunque nosotros no pensemos, podemos ver bien cómo Dios le dio libre albedrío al adversario y le dejó ir. Al hombre podía haberle hecho lo mismo, podía haberle quitado todo su poder y dejarlo como los niños, la vida entera. Sin embargo, él dice, irrevocables son los mis dones y mis llamamientos. Por tanto, él es santo, justo y bueno, tiene que permitir que el hombre llegue una de dos. Nosotros no somos mejores que los hombres caídos, ni mucho menos. Pero debemos hacer lo que Dios nos dice, admitid vuestra debilidad. Esto hace con que efectivamente nos demos por muertos. Ya no confiamos en nosotros mismos. Continúan dentro de nosotros esa maldad y esa... Claro que continúa. Y además nuestro Padre Celestial nos dice que si no tenemos esa lucha dentro de nosotros, realmente es un desastre, porque tú no admites tu debilidad. Pero es precisamente cuando nosotros queremos mantenernos firmes que nuestro viejo hombre se revela. Pero ¿qué ocurre? Cuando ciertamente llegamos con naturalidad a ver esta debilidad y dejamos, como dice Pablo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí, es que ya no nos hacemos caso. Ya no nos hacemos caso. Ya la angustia que teníamos, decimos, esto es lo que Dios nos dice, que en nosotros no hay nada de bueno. Y la paz que esto produce. Yo miro para atrás en mi vida y yo digo, lo que más me ha dejado robar ha sido la paz. La paz que hay ahora. Porque me da igual lo que tenga mi corazón. No le hago caso, en el sentido lo doy por muerto. Me puedo sentir mal, me puedo sentir con angustias, pero ya no le hago caso. ¿Entiendes? Y curiosamente se da, por eso dice, a medida que vosotros os desgastáis, el hombre interior
se forma más y más en vosotros y nacen naturalmente los frutos que Él trae, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, que no son nuestros, es de nuestro hombre interior, que esto nos lo ha dado y esto también es irrevocable. De ahí que ciertamente todos son salvos, pero además hay los vencedores de cada administración, también en la nuestra. ¿Entiendes? También en la nuestra, no solo en el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis está hecho para que los vencedores resistan hasta el final, que no pierdan este su llamamiento, que no pierdan esta su esperanza, porque el tiempo es breve en ese momento. Nosotros no sabemos por las señales de los tiempos. Yo estoy personalmente convencido de que estamos muy próximos. ¿Ok? Pero no sé el tiempo. Sea lo que sea, dice Dios, no pierdas de vista, pon tus ojos en la esperanza, pon tus ojos en la recompensa, en el premio del supremo llamamiento. Y esto es lo que hacemos. Y es genial cómo hace Dios las cosas, porque sí que nos preocupábamos, Amparo y yo, queriendo saber si esta plaga fue si fue aquel, si esto viene de parte de Dios, esto viene de parte del adversario. Bueno, pues teniendo en cuenta que todo absolutamente viene del control de nuestro Dios y Padre en sus manos, sea cual sea el instrumento que se utilice para llevar a cabo ese propósito, eso es lo de menos. Dios lo dice y eso se cumple. Y esto es lo que más tenemos que tener en el corazón. Y todo esto es tan literal, como ha dicho Amparo, como las plagas de Egipto. Cuando se abra el abismo, cuando surjan todos estos espíritus de allí abajo, claro que esto todo va a suceder. Hemos visto las langostas, vamos a ver los 200 millones que salen de la cabeza de 4 capitanes. Aquí hemos visto que las langostas tenían un capitán. Vamos a ver que de este mismo abismo salen los 200 millones. Por tanto, cada uno de ellos trae 50 millones con él. Estos matan a 1/3 de la población. Otra cosa impresionante que vemos es cómo se van recrudeciendo los juicios. Siempre Dios, cada vez que recrudecen los juicios, dice en un versículo, y los hombres no se arrepintieron de adorar a sus ídolos, y después de los 200 millones, después de la mortandad y los demás que no murieron, siguieron blasfemando contra Dios. Después vienen las copas que todavía, y esos son los últimos juicios, se agrava mucho más porque entonces no es 1/3 de cada cosa. De ahí que Amparo haya dicho que en las trompetas todavía se ve la misericordia de Dios, pero hay un momento en que Dios cierra su cielo y ahí ya no hay oraciones. Y ahí ciertamente en las copas caen los juicios totales, ahí ya no es 1/3 de las fuentes, ahí no es 1/3 de las cosas, de los hombres muertos, no, ahí ciertamente es todo 100%, ¿entiendes? Son los últimos. Pues vemos cómo se va acabando efectivamente con la aparición de todos estos seres engañosos y todo esto trabajando además con un poder gubernamental que se va mezclando con estos espíritus diabólicos, como muchos han querido. Piensan que estos espíritus les va a traer poder, piensan que les va a traer ventajas, que les va a traer todo, al punto de que efectivamente se encontrará la persona a quien el adversario le dé todo su poder y que blasfemará contra el Dios del cielo y que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Imaginaros todo este cuadro. Pues en todo esto Dios es justo, santo y bueno. Y no es tan importante saber de quién viene esta plaga, de quién viene la otra, qué es lo que hace Dios, qué es lo que no hace Dios. Dios lo hace
todo. Dios lo permite, todo. Dios lo controla, todo. Todo se hace porque se lleva a cabo sus propósitos y su voluntad. Igual que en Génesis 2. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Muchas gracias, Juan. Maravilloso. Ya creo que nos quedó claro. Excelente. Bueno, muy bien. ¿A quién le gustaría, por favor,